Thank you, Abdul. Muchas gracias, Abdul. Muchísimas gracias por su presentación y por darnos una idea de cómo algunos países han intentado implementar políticas en favor de los pobres. Yo tengo un problema y yo se lo voy a pasar a Julie, la comentarista, porque muchos países tratan de beneficiar a los pobres. Muchos países vemos que sigue habiendo mucha desigualdad en cuanto a los resultados en la salud, sobre todo en esta región, en América Latina. Entonces, ¿qué está mal? ¿Qué está sucediendo? ¿Y cómo va a avanzar? Vamos a pedir al Poder Judicial resolver cada vez más, intervenir cada vez más y resolver los problemas. Julie, se me olvidó presentarla. Julie McLaughlin es especialista en salud en el banco, es la gerente del sur de Asia y muy generosamente acordó en venir a hablar de este tema tan difícil. Julie, un tema sobre el cual no soy experta, pero me fascina. Y el viernes estaba en Delhi con un público muy interesante y saqué bastantes cosas interesantes para hablar aquí, pero muchas ideas muy provocativas me vienen a la mente al escuchar las tres exposiciones anteriores. El título de la mañana, que sobre el derecho a la salud y la cobertura universal. Hay una presunción que están vinculadas las dos cosas, que hacer que sea un derecho a la salud hará que logremos la cobertura universal. Es lo que nos están preguntando. Que si es un mecanismo apropiado para conseguir la cobertura universal. Pero desde mi perspectiva, esa es la meta, ese es el objetivo en nuestro sector. El informe mundial sobre la salud que se publicó el año pasado sobre la cobertura universal se inicia con un capítulo que da a entender que hay que declarar la salud como derecho y la cobertura universal tiene que ser la meta, el objetivo del Estado. Y así lo será. Y el gran obstáculo es hacer que sea la meta y establecer este derecho. Asistí a una conferencia en UNICEF. Muchas veces el banco de UNICEF tienen desencuentros, divergencias de opinión. Muchas veces hablan del máximo beneficio, que si es asequible económicamente, etcétera. Y UNICEF dice que se trata de derechos, un enfoque basado en derechos, y eso significa bastante para muchas personas. Muchos son de América Latina. Mi esposo es médico de México. Eso significa algo muy importante para nosotros. Yo me crié en Estados Unidos. No hay ninguna presunción de un derecho a la salud. Este enfoque. Esto se me recalcó hasta tiempo cuando yo estaba usando acupuntura y un médico que tenía tratándome, un médico chino que me trataba mucho tiempo y estaba hablando de la reforma de salud. Dijo, el problema es que cree la gente que hay un derecho a la salud. Un médico que me estaba tratando me dice eso, que la gente cree que hay un derecho. Como dando a entender que no hay un derecho, que según su grupo de pares para ellos es una suposición muy extraña que hay un derecho. Y pronto va a haber una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre las reformas en Estados Unidos. Y eso está relacionado. En Asia, he trabajado en el Pacífico, en el sur del Pacífico. Parten implícitamente del derecho a la salud. No se consagró en su legislación, no se incorporó, pero desde los años 80 ellos hablaban se suponía que había un derecho de salud y que todo el mundo podía recibir derecho. Los primeros días en el banco se hablaba mucho de qué porcentaje de su presupuesto están destinando a la salud en el exterior, un pequeño porcentaje a África. ¿Quién recibía atención de salud en el exterior? Nunca. ¿Quién recibía? Primero los políticos, quienes recibían acceso, quienes tenían acceso a los políticos, y que nosotros llamamos la atención de esto. Nadie quería que se explicitara esto. El sistema implícito, Julie me decía, es que damos todo a todos.
que claro que resultaba obviamente implícitamente en una racionalización que se ha visto en el banco mucho de esto que no es muy conveniente hacerlo así. Así que hacer que sea explícito, hacer que sea un derecho y consagrarlo en una ley que sí ayuda. Para mí, el objetivo es hacer responsable al gobierno por sus acciones. Se trata de la gobernabilidad y la responsabilidad de los resultados. Conseguirlo, no retórica de UNICEF ni nada, pero consagrarlo en legislación. Se trataba de mejorar el grado hasta el que podíamos hacer responsable al gobierno. Todavía hay mecanismo el hecho de que se impugne por mecanismos que existen los gobiernos. En Uttar Pradesh, un estado en India de 200 millones de personas, algunos de los peores indicadores de salud en el mundo, me señalaron que si podíamos cambiar los indicadores de salud en Uttar Pradesh, podemos conseguir los objetivos del milenio, del desarrollo. Una gran parte del proyecto tiene que ver con introducir personas con experiencia en el derecho y ayudar con la demanda, que hay muchas personas que aportan mucho ahí. No hay un derecho explícito a la salud en la India, pero existe la expectativa y una capacidad de hacer cumplir el derecho a la calidad. Puedes hacer responsable a un médico, un hospital, de la mala calidad de la salud. Esto no se sabía, se pensaba en esto. Mi esposo murió debido a malas prácticas médicas. Este es el primer horizonte, por así decirlo, en estas situaciones. Ahora lo podemos exigir. Tenemos derecho a recibir un tratamiento correcto. Nos merecemos al menos lo mejor que nos pueden dar, de acuerdo con la normativa internacional sobre calidad de salud, sino la normativa respecto al acceso a la salud. El problema de la capacidad se recalca también, la capacidad de los juzgados. Lo principal que se planteaba aquí es que la pregunta primordial es que hasta qué grado nos ayuda a favorecer a los pobres. Es un mecanismo de equidad. Y Varun dijo que las acciones mayoristas de la Corte pueden tener ser un mecanismo de equidad, pueden ayudar a elevar el nivel para todos. Y yo me estaba escribiendo notas sobre la teoría de que los ricos pueden beneficiarse porque después todos van a beneficiar, pero describiste los mecanismos reales de lo que sucede. Y las cortes legislan en favor de cambios para la población y todos pueden exigirlo. Las cortes en India abrieron la legislación y dijeron, pueden responsabilizar a los proveedores de salud, y cambió la dinámica. Y vamos a volver a la capacidad. La mayoría de países con los que yo trabajo, la capacidad del sector público ni siquiera está comenzando. Esto lo he escuchado mucho cuando escuchamos sobre Colombia, una sesión en la que yo participé sobre el tema del enfoque basado en derechos. La capacidad del sector de poder hacer cumplir la legislación, ya sea una capacidad financiera o capacidad técnica o capacidad institucional, que es el primer nivel y el primer obstáculo que se encuentra muchas veces. No es el obstáculo financiero, sino la capacidad institucional. Luego queremos pasar al nivel de las cortes, donde a lo mejor allí no se puede lidiar eso, entonces hay que desarrollar la capacidad. Cuando yo escuché la presentación de Colombia hace algunas semanas, desde la perspectiva de los tribunales, se dice que ellos no quieren ser la institución que se quiere hacer a cargo, ellos no quieren desarrollar esa capacidad o asumir la responsabilidad. Entonces, ¿dónde recae la responsabilidad? Tiene que haber una tercera parte, un tercer responsable, porque si el sector de salud no va a hacerse responsable por sí, rendirse cuentas a sí mismo, hay que responsabilizar a alguien más. En algunos casos se dice es la compañía de seguros la que deben asumir la responsabilidad. Entonces el mandato que se puede hacer es, por ejemplo, entonces que la responsabilidad debe recaer en el intermediario, que a menudo es la compañía de seguro. Entonces, ¿en qué institución se deben hacer recaer todos estos esfuerzos para lograr
lograr la cobertura universal. ¿Cuál es el lugar más apropiado para crear esa capacidad y competencia? Y creo, como lo dijo Abdul, en ese entorno es lo que estamos viendo. Entonces, conocer el punto de partida es importante. Y la estructura social, volviendo a esto, es importante. También hablando con el doctor Tam aquí en Washington, que él me decía, discutiendo sobre si debe haber un derecho a la salud o no, eso debe ser el punto de partida, como estamos viendo por lo menos en el debate Estados Unidos, a diferencia de lo que se ve en México o en India, por ejemplo. Gracias. Muchas gracias, Julie.